Hola, somos del grupo 3 y la pregunta que se abordará en este video se toma en cuenta el documental de Jorge Sar, quién es responsable del cambio climático y quién debe corregirlo, pero le añadimos el componente ético y geopolítico. En enero de 2025, el país con mayor responsabilidad histórica acumulada, Estados Unidos, con el 25% de las emisiones globales de toda la historia según Our World in Data, decidió retirarse por segunda vez de este acuerdo de París. Nuestra posición es que esta salida no es un acto neutral ni meramente simbólico, es una estrategia política deliberada de desregulación que traslada los costos del cambio climático del norte al sur. Lo demostraremos analizando las causas y consecuencias en el plano macro, los estados, y en el plano micro, empresas y trabajadores, aterrizándolo en el Perú y en el sector agroexportador. También usamos la distinción que el propio autor ya ha mencionado, quien subraya que no es lo mismo el lifestyle emission, las del estilo de vida del norte, el survival emission, las de la subsistencia del sur. Esa diferencia aparentemente técnica es en realidad una pregunta ética sobre qué emisiones son negociables y cuáles no. Ahora empecemos por precisar la estrategia geopolítica, porque no es solo la medida, sino un paquete. El 20 de enero del 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14162, Putting America First in International Environment Agreements. Según el texto oficial, la orden hace tres cosas. Notifica la salida del Acuerdo de París, que fue efectivo el 27 de enero del 2026 por el artículo 28. Ordena cesar de inmediato todo compromiso financiero bajo la Convención Marco de la ONU. Y también rescinde el plan de financiamiento, en este caso climático, de Biden. El 12 de febrero del 2026 se formalizó y la propia Casa Blanca la describió, según USA Today, como la mayor acción regulatoria en la historia de Estados Unidos, con un ahorro reclamado de 1.3 billones de dólares. Eso es clave, pues la salida de París es la cara externa de una desregulación interna. Ahora nos preguntamos cuáles son las causas de esa decisión. Para analizarlas conviene separar dos planos, lo que el gobierno dice que lo motiva y lo que estructuralmente lo explica. En el plano del discurso oficial hay tres motivos. El primero es económico, pues Trump calificó este acuerdo de estafa unilateral e injusta. Es decir, lo presenta como un mal negocio para Estados Unidos. El segundo es ideológico. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos llamó el Endangerment Funding, el cual reconoce los gases de efecto invernadero como nocivos para la salud pública, como el santo grial de la religión del cambio climático. Una fase que revela se busca deslegitimar la ciencia climática, tratándola como un dogma. Y el tercero es soberanista, o resumido en el lema América primero. La idea es que Estados Unidos no debe aceptar ningún compromiso internacional que limite su economía o le imponga obligaciones frente a otros países. Primero el interés nacional inmediato, empleos, energía barata, industria pro. Y solo después, si acaso, las etapas globales compartidas. Bajo esta lógica, un acuerdo climático que existe, que en este caso exige esfuerzos hoy para un beneficio colectivo y futuro, se percibe como una carga que conviene soltar. Pero detrás de ese discurso hay una causa estructural, en este caso de economía política. Proteger a la industria de los combustibles fósiles, eso explica por qué, según la firma jurídica de Winston y Straub, el efecto directo de la salida es en gran medida simbólica. Porque el Acuerdo de París no tiene sanciones y de hecho muy pocos países cumplen sus metas. Entonces, ¿por qué importa tanto la salida? Porque su efecto real no está en el papel, sino en dos cosas. La señal que envía al mundo, el mayor responsable histórico que se desentiende, y la regulación interna que habilita, es decir, el permiso para que las empresas estadounidenses contaminen sin control. Y aquí aparece el problema ético de fondo, la racionalidad instrumental, tomar decisiones evaluando únicamente si son eficientes o rentables para uno mismo, sin preguntarse si son justas o qué consecuencias tienen sobre los demás. Eso es efectivamente lo que hace la Orden 14162, tratar el cambio climático como un simple cálculo de costo-beneficio nacional. Eso nos sale caro, entonces nos retiramos. Y al hacerlo, borra la ecuación total de consideración social y ambiental. Es decir, mirando solo la cuenta propia, sin preguntarse a quién le termina cayendo el costo. El segundo es Ok, veamos ahora las consecuencias de esta salida y empecemos por el plano macro, el de los grandes sistemas de actores. Más adelante bajaremos al plano micro, el de las organizaciones concretas. En este nivel sistemático, la salida de Estados Unidos produce tres efectos. El primer efecto es el colapso del financiamiento climático. La Orden 1462 no solo retira al país del acuerdo, sino ordena cesar todo compromiso financiero bajo la cooperación climática de la ONU. El impacto es enorme. El aporte estadounidense había llegado a unos 11 millones de dólares anuales en el 2024, más del 8% del total del financiamiento climático mundial. Con la orden, ese flujo se corta y según Paul, se cancelan 4 millones comprometidos al Fondo Verde para el Clima, el principal mecanismo que ayudaba a los países en desarrollo a adaptarse. Segundo efecto, un vacío de liderazgo que reconfigura el poder global. Al retirarse Estados Unidos, el liderazgo de la transacción no desaparece, cambia de manos. Según el NPR, en 2025 China concentró el 74% de todas las energías eólicas y solar a gran escala que se construye en el mundo frente a apenas el 5.9% de Estados Unidos. Dicho de otro modo, la salida de Estados Unidos no frena la carbonización global, sino que la cede a China el papel protagónico y con él la ventaja industrial y geopolítica de liderar la economía limpia futuro. Como tercer efecto, la erosión de la gobernanza climática y la señal de regulatoria. El gesto se hizo literal en el COP30 de Belén en 2025. Según la Comisión Europea, por primera vez en la historia de estas cumbres, Estados Unidos no envió delegación oficial. El mayor responsable histórico se ausentó de la mesa de negociación y hacia adentro esa misma lógica se tradujo en la derogación de la EPA, ¿no? Que según Estados Unidos Today, la propia Casa Blanca calificó como la mayor acción de regulatoria en la historia de Estados Unidos. Para el resto del mundo, esto envía una señal sistemática. La sostenibilidad pierde respaldo regulatorio en la mayor economía del planeta. Como advirtió Beck en la Sociedad del Riesgo Global, los riesgos que produce la modernidad no respetan fronteras, pero sí, como que reparten de forma desigual. Estados Unidos puede desregular en casa mientras las consecuencias viajan hacia quienes no las decidieron. Y precisamente sigamos esas consecuencias hasta donde se pueden aterrizar. Gracias por el pase. Ahora vamos a entender cómo todo eso aterriza en el Perú, ya que sucede principalmente por dos vías derivadas directamente de la orden de Trump. La orden 14162 ordenó congelar fondos y el desmantelamiento de USAID, que la acompañó y cortó programas climáticos. Según Development Aid, en América Latina se cancelaron iniciativas de conservación amazónica y adaptación. Y en el Perú, el USAID había desembolsado unos 135 millones de dólares solo en el 2024, siendo parte de ellos en sustitución de cultivos y medio ambiente. Esto golpea al Perú, donde es más frágil.
Según INAGEM, el país ha perdido el 56.2% de su superficie glaciar en 6 décadas, y este posee el 70% de los glaciares tropicales del mundo, de los que dependen cerca de 20 millones de personas. El MINAM estima que la inacción climática le costaría al Perú entre 11 y 20% de su PBI hacia 2050. Y aquí el dato crítico de gestión pública es que la meta climática nacional, la NDC, busca reducir el 40% de emisiones al 2030, pero 10 de estos puntos están condicionados al financiamiento internacional, exactamente al que la salida de Estados Unidos contrae. Y aquí el punto importante es el matiz que aporta Amartya Sen en sobre ética y economía, ya que medir todo en puntos de PBI es insuficiente, porque lo que está en juego no es solo un producto, sino las libertades y capacidades reales de quienes dependen del agua glaciar para vivir. El desarrollo no es solo crecer, es expandir lo que las personas pueden efectivamente ser y hacer. La segunda vía es la comercial, y esta la enlazamos con el sector, ya que como parte de la misma política proteccionista, en abril del 2025, Estados Unidos aplicó un arancel base del 10% a los productos peruanos, pese al TLC vigente desde el 2009. El Instituto Crecer, citado por el diario Gestión, proyectó pérdidas de entre 500 y 900 millones de dólares anuales y un riesgo para hasta 150.000 empleos rurales. Esto nos lleva al sector más expuesto. Ahora continúa mi compañera. Para ver el efecto de las medidas de Trump dentro de organizaciones, elegimos el sector agroexportación, específicamente la de cacao y café amazónicos, porque aquí la cadena causal es directa. Recordemos el eslabón clave. La Orden Ejecutiva 14162 no solo retira a Estados Unidos del Acuerdo de París, también ordena cesar de inmediato todo el compromiso financiero bajo cooperación internacional. De esa orden se desprende el cierre de USAID y con él el colapso de un programa que sostenía miles de agricultores, Alianza Cacao Perú. Según UFABAE, en 11 años ese programa se financió con 36 millones de dólares de USAID, creó más de 100.000 empleos y permitió ventas de cacao y café que sustituyeron a la coca y a los cultivos ilegales. La medida de Trump cortó este soporte de golpe, y veamos qué significa eso dentro de dos organizaciones. El caso 1 es Acopagro, una cooperativa cacautera del Valle de Guayaga, en San Martín. Nació en 1997 con 27 agricultores y hoy tiene más de 2.000 socios. Es la mayor agroexportadora de cacao orgánico del Perú, y entre 95 y 99 de lo que vende es cacao orgánico de comercio justo. Lo decisivo para nuestro análisis es precisar que Acopagro fue uno de los socios fundadores de Alianza Cacao Perú, es decir, su crecimiento estuvo directamente ligado a la cooperación que la orden de Trump eliminó. Los actores en juego son la cooperativa con más de sus 200 familias asociadas, y el eslabón más vulnerable es justamente ese. Aparte está el Estado peruano vía de vida, que ahora debe cubrir ese vacío, y los compradores internacionales encabezados por Estados Unidos, que según Minagri fue el primer destino del cacao peruano en 2024. Los efectos son tres. Primero, se pierde la asistencia técnica y el financiamiento que canalizaba la alianza. Según Copoca, solo en el 2022, USAID prestó 31 millones de dólares a cooperativas de la zona, crédito que ahora desaparece. Segundo, sin estos técnicos, la banca privada vuelve a desconfiar del pequeño productor. Un agricultor lo dice textual. Antes los empresarios venían y nos prestaban, y ahora con los técnicos de la alianza que están desaparecidos, no, porque ven que ya no hay seriedad. La medida de Trump, entonces, no solo quita un fondo, destruye la garantía que daba acceso al crédito privado. Y tercero es el riesgo sistémico. Sin una alternativa rentable, parte de esas hectáreas puede volver a la coca o incluso a la minería ilegal. Aquí enganchamos el principio de responsabilidad. Una decisión tomada en Washington, igualada solo por su costo fiscal inmediato, descarga sus consecuencias en cuanto a sostenibilidad a las generaciones de agricultores que no la decidieron. La cooperativa, sin embargo, tiene una fortaleza. Su certificación de comercio justo le garantiza un precio mínimo que la protege parcialmente cuando el mercado se cae y reinvierte sus excedentes en servicios médicos y educación para sus socios. Mide su éxito por el bienestar de la comunidad y no solo por el volumen exportado. Y eso es exactamente un modelo de buen vivir. El problema es que ese modelo se construye apoyado en la cooperación externa, así que cuando el norte se retira queda expuesto. Y su otra vulnerabilidad es comercial. Depende fuertemente del mercado estadounidense, que la golpea por partida doble, con el recorte de cooperación y con el arancel de 10%. La lección de gestión es incómoda. Una empresa puede hacer las cosas bien en lo social y aún así quedar frágil si su sostenibilidad descansa en un soporte que un solo gobierno extranjero puede cortar de un día para otro. El caso 2 es de la cooperativa Norandino, que se dedica a la cosecha y comercialización de café y cacao en Piura. Fundada en 1990, hoy reúne a casi 7.000 familias productoras en el norte del país. Enfrenta el mismo shock, el retiro de la cooperación estadounidense, pero lo resiste mejor, y comparar por qué es lo más revelador. Su decisión clave fue diversificar los destinos. Según registros aduaneros, exporta sobre todo a Canadá y Europa, no a Estados Unidos, y se apoya en redes de comercio justo europeas, que la política de Trump no toca. Repartir el riesgo entre mercados, que parece una simple decisión comercial, resulta también ser una decisión que influye en la sostenibilidad, porque protege a sus socios de quedar a la merced de las medidas de un solo país. Norandino se define como una organización líder en responsabilidad social, económica y ambiental. Responde hacia sus socios y comunidades antes que cualquier accionista interno. Es, en la práctica, la teoría de los stakeholders funcionando. Sin embargo, es importante no idealizar. Ninguna cooperativa pequeña reemplaza por sí sola los 36 millones de dólares y aportado a USAID. Y el Estado peruano vía de vida solo ha presupuestado 220 millones de soles para 2025 para todo este sector, que los especialistas consideran insuficientes. Es decir, Norandino sufre menos, pero el sector entero queda debilitado. Y aquí identificamos que el norte impulsó un modelo de desarrollo alternativo y luego retiró el soporte, a lo cual podríamos caracterizar como colonialidad. Asimismo, Nancy Fraser nos recuerda que un daño decidido en Washington y sufrido en San Martín ya no cabe en el marco nacional y exige repensar la justicia desde una escala global. Mismo shock, dos cooperativas, la diferencia no estuvo en el contexto, sino en cuán dependiente y diversificada decidió ser cada una.
En conclusión, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París no es simbólica, es una estrategia de desregularización que a nivel macro corta el financiamiento del que depende del sur y cede el liderazgo a otros actores, por ejemplo China, y a nivel micro barata contaminar, debilita el deber de internalizar y externalidades. El Perú lo absorbe por su vulnerabilidad, su dependencia al financiamiento condicionado y el arancel de 10%. La respuesta ética para la gestión peruana no es la dependencia pasiva ni la parálisis, es construir resiliencia sin renunciar al bienestar de la comunidad. Es el camino que insinúa Norandino con su diversificación, frente a la fragilidad que la retirada de EE expuso en Agropagro. Así, significa asumir la responsabilidad intergeneracional y reconocer la deuda ecológica del norte. Para ver el